¿Están bien? Bueno, después de esa dinámica ya están despiertas ya. Bien despiertas y bien sudadas. Gracias al Señor que nos permite estar un viernes más juntas. ¿No es verdad? Realmente este espacio es un espacio tan precioso, tan hermoso que el Señor nos da y no debemos de faltar. ¿Sí? Siempre separar ese tiempo para estar aquí reunidas. Realmente el Señor está aquí en medio nuestro y Él se goza también junto con nosotras de vernos felices porque estamos aquí adorando su santo nombre, estamos aquí jugando juntas y estamos aquí también para meditar su preciosa palabra, ¿verdad? Entonces, si bien han estado ahí bastante activas, no se me vayan a dormir, Pablo, ¿sí? Porque el Señor tiene cosas muy lindas que decirles en esta noche, así que estemos atentas a su preciosa palabra. Como vemos aquí, tenemos este tema tan importante, ¿no es verdad? Estamos nosotros meditando acerca de la búsqueda en Dios. Queremos buscar a Dios de una manera especial y particular cada una de nosotras. Queremos que el Señor empiece un avivamiento en nuestras vidas. Así iniciamos, ¿se acuerdan? El primer tema fue acerca del avivamiento. Y el avivamiento tiene requisitos. Hemos hablado sobre la humildad, sobre el arrepentimiento. Tantas cosas que el Señor demanda de nuestras vidas para tener una correcta relación con Él, ¿no es verdad? Pero este tema es sumamente importante porque la gracia del Señor es algo imprescindible en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar por definir qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Y acá lo tenemos, ahí ya nos está ayudando con la PPT. Entonces vemos que la gracia del Señor no es otra cosa que es una dádiva. Y una dádiva es un regalo, por eso ahí hay una manito como un regalo, para que ustedes no se olviden. La gracia es un regalo de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que han pecado en su contra. Increíble, ¿no es verdad? Que el Señor quiera dar un regalo a alguien que ha pecado en su contra. Y que se merece más bien su ira, pero Él le da un regalo, y ese regalo es su gracia. Pero la gracia es también aquello que Dios nos da para poder llenar sus requerimientos, las cosas que Él está esperando de cada una de nosotras. La gracia es importante también para eso, y finalmente también la gracia es aquel poder del Señor para enfrentar, ¿qué cosa? Las dificultades de la vida. Entonces en esta noche nosotras vamos a estudiar, vamos a meditar acerca de 3 aspectos de la gracia del Señor. Primero, la gracia ¿en dónde? En la salvación. Segundo, la gracia en la santificación. Y por último, la gracia en el sufrimiento. La gracia en el sufrimiento. Y vamos a empezar por lo primero, la gracia en la salvación. Se nos dice allí que el más magnífico despliegue, es decir, la manifestación más grande de la gracia de Dios ha sido en tu salvación y en mi salvación. Y eso nos lo describe claramente este pasaje de Efesios 2, del 1 al 9. En este pasaje, en la primera parte de este pasaje, en los 3 primeros versículos, Dios nos dice claramente cómo éramos cada una de nosotras, ¿ok? Y después, a partir del verso 4 al 9, nos dice lo que Él ha hecho, en donde vemos manifestada grandemente su gracia. Entonces, presten atención, miren, aquí está la primera parte de Efesios 2, del 1 al 3. Fíjense cómo eras tú, fíjate cómo era yo. Nos lo dice el Señor, ¿ok? Acá no está hablando ningún hombre, acá está hablando el Señor. Y nos está diciendo cómo éramos tú y yo. Dice, y Él os dio a vosotros que estabais, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, por supuesto, porque
ya se supone que en este tiempo ya no andamos así, se supone, ¿ok? En otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Nosotros éramos así, ¿ok? Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, ¿qué pasaba? Miren, vivíamos ¿qué? En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente. Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está la descripción exacta de cómo es una persona sin el Señor. En una oportunidad, en una parte de nuestra vida, éramos así. Estábamos muertas en delitos y pecados, vivíamos según nuestras pasiones, nuestros deseos carnales y nuestra mente, ¿sí? Y éramos hijas de ira, porque la ira de Dios estaba sobre cada una de nosotras, porque vivíamos lejos de Él. Esa era nuestra realidad. Así es como el Señor define cómo era nuestra vida antes de conocerlo. Pero qué hermoso es poder leer la otra parte de este versículo, y lo tenemos aquí. Y qué hermoso que esa otra parte empiece con pero Dios. O sea, no se trata de algo que tú o yo hayamos hecho. Es algo que Él hizo. Pero Dios, ¿sí? Eso no nos tenemos que olvidar. No nos tenemos que olvidar, queridas hermanas, lo que nosotros éramos. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente tenemos presente lo que nosotros éramos antes, vamos a tener mucho cuidado de juzgar la vida de los demás. Porque nosotros éramos indignas, vivíamos en maldades y aún pecamos, ¿no es verdad? Pero nosotros siempre tenemos que reconocer de dónde el Señor nos sacó. Y eso nos va a librar de muchísimas maldades que nosotros podamos cometer, aún siendo creyentes, ¿no? Porque a veces hemos olvidado nuestras luchas, hemos olvidado de todo lo que el Señor nos ha sacado, y cuando miramos a otra persona, queremos que esa persona sea perfecta. Pero en esta tierra no hay nadie perfecto. Y aún nosotros como creyentes estamos en un proceso de perfeccionamiento por parte, no de nosotros, sino del Señor mismo. Entonces, no nos tiene que faltar la misericordia al evaluar la vida de mi hermano, de mi hermana y de cualquier persona. Y aún de aquel inconverso. ¿Por qué? Porque a él no le alumbra Cristo, aún. Y la diferencia es que por la gracia de Dios, el regalo de Él, ahora nos alumbra el Señor. ¿Amén? Amén. Entonces, no nos tenemos que olvidar de dónde nos sacó el Señor. Efesios 2, del 1 al 3, tiene que quedar bien grabado. Así era yo. Y gloria a Dios, porque Él puso acá un pero. Y intervino en un determinado tiempo de mi vida. ¿Para qué? Dice, pero Dios, ¿qué es rico Él? Por eso tenemos que ser nosotras misericordiosas también. Porque Él es nuestro Padre. Y los hijos a quién imitan. Entonces, si mi Dios es misericordioso, yo también tengo que serlo. ¿Ok? Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, fíjense, no es solamente amor, es gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice después? Ahí está la gracia de la salvación. El regalo, tu salvación, mi salvación, ha sido ¿qué cosa? Un regalo de Dios. No es por algo que tú hayas hecho bien o porque eres linda, preciosa. No, es porque a Él le plació en su gracia, en su misericordia y en su gran amor salvarte. ¿Ok? Fíjense, y dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Número 1, primera bendición. Después dice, y con Él nos resucitó.
Segunda bendición. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. ¡Qué grande bendición, hermanas! Estamos hablando acá de cosas espirituales, cosas celestiales, que el Señor nos ha dado por su pura gracia. Por su pura gracia. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y para que no se olviden, Pablo nuevamente dice, porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Y esto no de vosotros, sino que es su don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, queridas hermanas, que la salvación que Dios nos ha dado ha sido por su pura gracia, es un regalo de Él, no lo merecíamos y Él se plació salvarnos. Él se plació salvarnos y eso es maravilloso. Y por eso que la gracia, la salvación, ha sido la máxima manifestación de la gracia de Dios. Porque en una mujer que ni siquiera pensaba en Dios, Él derramó su gracia y su misericordia, ¿no? Cuando cada una de nosotros evaluamos en qué momento el Señor vino y me salvó y transformó mi vida, cuando ni siquiera yo estaba pensando en Él. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera yo estaba pensando en Él. Pero a Él eso no le importó. Él solo quiso amarme, tener misericordia, salvarme. Y por eso ahora estamos aquí, gozándonos en Él, en su salvación, teniendo una amistad transparente, linda, gozándonos con toda libertad. Y eso es verdaderamente hermoso, porque no lo tienen todos, hermanos. Nosotros los tenemos. Entonces no hay razón para la tristeza, para sentirme menos. Soy hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores, por su pura gracia. Así que cuando vengan esos pensamientos de que no valgo nada, no soy nada, pobre de mí, me quiero victimizar y los problemas me están haciendo, yo tengo que reflexionar en la palabra. Yo no tengo que permitir que esas ideas, que son una mentira, estén allí en mi mente y me lleven a tener una actitud negativa. No, miren todo lo que el Señor hizo por nosotras. Él nos salvó en Cristo, nos resucitó en Cristo y nos sentó en lugares celestiales. Cuando la vida en esta tierra termine, nos espera un tiempo con Él por siempre y para siempre. Y eso es grandioso. No tiene nada de comparación con lo que en este mundo tú y yo podamos tener o alcanzar. Entonces, recuerda la palabra. El Santo Espíritu de Dios nos haga recordar sus promesas, que son verdad. Y la palabra hará que nosotras volvamos a tomar aliento y sigamos adelante, siguiendo a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces, fíjense, finalmente podemos decir que por su gracia, Dios entonces perdona a los pecadores culpables y los reconcilia consigo mismo. Y me agradó muchísimo este dibujo porque vemos ahí al hombre, ¿no? Pecador, y por tanto su paga es la muerte. Pero ahí vemos a Cristo, que en el abismo aquel de la muerte eterna, Él fue el que puso esa cruz como un puente, en donde el hombre ahora tiene la posibilidad de mirar a Dios por fe en Cristo Jesús. Y entonces ahí está. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. El Señor nos reconcilia con Él mismo. ¿Ok? Ahí está. ¿Entendida la gracia en la salvación? Claro que sí. Esa es la gracia en la salvación. Pero haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador ha sido el primer paso en nuestra vida cristiana. Y ahora vamos a ver la gracia en la santificación. La santificación no es ser perfecto. Ser santo, ¿qué cosa es? A ver, ¿quién me dice ser? Apartado. Muy bien, ¿no? Hay que estar apartado de lo que es malo, de aquello que a Dios no le agrada. Eso es santo. En donde tú cuidas tu vida, porque sabes que tu Padre Celestial es
Santo, 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 es santísimo nuestro Dios. Entonces, Él está demandando de nosotras vidas santas también. Tengo que cuidarme. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que cuidarme. Si yo quiero agradar a las personas, no me voy a cuidar. Pero si realmente quiero agradar a Dios, sí me voy a cuidar. Voy a cuidar mis pensamientos, voy a cuidar cómo me comporto, voy a cuidar mis palabras, ¿no? Y lo voy a hacer en cualquier lugar, ¿no? Porque los hombres que yo quiero agradar están en determinado lugar. Entonces yo puedo ir a ese lugar y fingir, ¿no? Me pongo la careta y finjo. Pero los ojos de Dios están en todo lugar. Y aunque yo me pongo una careta, Dios ve mi corazón y sabe cuáles son mis motivaciones. A Él no lo puedo engañar. Entonces, es necesario que nosotros consideremos la gracia y la santificación. Y dice lo siguiente, dice, una vez recibimos la gracia salvadora, el primer paso que hemos dado, no nos convertimos de manera automática en gigantes espirituales que han llegado a la meta. O tú te has convertido en una gigante espiritual. Ya lo sabes todo, ya eres lo máximo. No, a nadie le ocurre eso. Como hijos redimidos de Dios, continuamos siendo indefensos y necesitados aparte de Él. Esa es tu experiencia, porque esa es mi experiencia. Yo necesito del Señor. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Para qué momento? Cada momento de cada día, para santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo, ¿no? Yo he dado mi primer paso, he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Allá en la puerta está mi meta. ¿Cuál es mi meta? Llegar a ser como Jesucristo. Él es nuestra meta. Su carácter, su santidad, su amor, su justicia, eso anhelo yo. Está ya en la puerta. Entonces, en la medida, en mi vida cristiana, yo voy caminando hacia esa meta, yo me doy cuenta que en mí no está el poder llegar allá. No puedo. ¿Por qué? Porque ahí está mi carne, ¿no? Y empiezan ahí las luchas. Y no, si mejor no me voy al frente, me voy por acá. Y aquí estoy mirando otras cosas. Pero yo sé que allá está mi... Hay muchas cosas que me detienen. Hay muchas luchas que tengo. Por eso, la gracia de Dios no solamente es importantísima en la salvación, sino en ese proceso de asemejarme más a Jesús. ¿Ok? Porque en ese camino me voy a dar cuenta que yo sola no puedo. No puedo. Necesito del Señor. Y el Señor, para que yo pueda llegar allá, derrama sobre mí, ¿qué cosa? Su gracia. Su gracia. Porque su gracia es también el poder que me ayuda a vivir la vida que le agrada a Él. ¿Ok? Entonces, van a haber ocasiones en que me siento de esta manera, ¿no? Me siento fuertemente tentada a pecar. ¿A ti no te pasa? A mí sí. A mí sí me pasa. Sucumbo ante la tentación de pecar, o sea, caigo en el pecado. ¿A ti te pasa? A mí se me pasa. ¿Sí? Siento que un pecado particular en mi vida tiene total dominio sobre mí. Dios, a través de su palabra, comienza a hablar a mi corazón. Él comienza a hacer una transformación a mi vida, ¿no? Y una vez que Él me ha revelado un pecado que yo tengo que realmente ir sacando de mi ser, ya, ahí no se termina todo. Tengo que seguir adelante en esa comunión con el Señor y ¡pum! Él me revela otra cosa que tengo que solucionar en mi vida. Y así sucesivamente. Es un ir identificando esas cosas en mi carácter, en mi vida, que a Dios no le agrada. Y que tengo que poco a poco ir muriendo a mí misma y dejar que eso salga de mí. Porque constituye una barrera para que Dios siga obrando en mi ser. Porque estoy en un proceso de cambio por parte de Él. Entonces, también me puedo sentir, sé lo que Dios desea que yo haga, pero no tengo el deseo de obedecerlo. Otra cosa que puedo sentir, verdaderamente deseo obedecer a Dios, pero siento que no tengo el poder para lograrlo.
Me siento totalmente inadecuada para hacer algunas tareas que Dios me ha llamado a hacer. De repente el Señor ya te ha ayudado a identificar tus dones. Ya sabes qué dones tienes, pero de repente estás temerosa y no te lanzas. Tienes miedo. Y tantas cosas, tantas luchas que hay en cada una de nosotras, queridas hermanas. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Estos retos, ¿no? El sentirme de esta manera. Bueno, gracias a Dios, a través de Jesucristo, Él ha provisto justo lo que necesitamos para lidiar con cada una de estas situaciones. Esta provisión maravillosa y sobrenatural es el mismo regalo que hizo posible que fuésemos salvados. ¿Se debe a qué cosa? A la gracia sublime de Dios. La gracia sublime de Dios. Y nosotras, a través de su palabra, podemos encontrar recursos de esa gracia abundante de nuestro Señor para cada necesidad. ¿Qué dice la palabra de Dios, por ejemplo, en relación con la provisión de Dios cuando somos tentadas a pecar? Tenemos la tentación, se avecina ahí, y estamos en esa tentación. Fíjense lo que dice Hebreos 4, del 15 al 16. Palabra de Dios, que sería muy bueno que tú te memorices, porque te va a ayudar en cada uno de estos tiempos que a veces atravesamos de luchas, de tentación. ¿Sí? Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no pecó, Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, si tenemos un sumo sacerdote que nos conoce, que no pecó, pero que sabe lo que estamos pasando, ¿qué nos dice el autor de Hebreos? Que debemos acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor está allí, deseoso de poder ayudarnos en medio de la tentación. Y lo que tenemos que hacer es correr a Él y decirle: Señor, me está sucediendo esto, y tengo que ser completamente directa con el Señor, decirle la verdad de lo que me está sucediendo, de lo que siento, y decirle: Señor, tengo esta lucha, tengo esta tentación, pero yo no te quiero fallar, ayúdame, socórreme, derrama de tu gracia para que yo pueda sobreponerme a esto y seguir adelante. Eso es lo que nos dice el autor de Hebreos que tenemos que hacer. No nos tenemos que, viene la tentación y sucumbir a la tentación, no, porque el Señor nos ha dejado palabra, nos ha dejado promesas, y tenemos que correr a Él para que Él nos ayude a poder vencer esta tentación. ¿Ok? En medio de la tentación, entonces, podemos acudir al Señor con confianza para que obre Él a nuestro favor y nos ayude a vencer la tentación. Pero van a haber ocasiones en que vamos a caer en la tentación. Vamos a caer. ¿Y qué pasa cuando fallamos y le damos lugar a la tentación? Entonces allí es la gracia de Dios que nos da convicción cuando pecamos y nos da habilidad y el deseo de confesar y dejar atrás nuestro pecado. Cuando le fallas a Dios, no puedes estar tranquilo. Tu dolor empieza a crecer en tu corazón. El Santo Espíritu de Dios te lleva también a que no te sientas bien, a que puedas realmente darte cuenta que le has fallado al Señor, pero que no te debes de quedar allí, que debes de dar otro paso, y ese paso es confesar tu pecado. Confesar. Porque Él nos ha dicho que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesar.
Y cuando uno confiesa, entonces está arrepentida, quiere cambiar. Y el Señor nos limpia, dice, nos limpia de toda maldad. Ahora, si Dios nos extiende su gracia y perdón cuando confesamos y nos arrepentimos de nuestro pecado, ¿esto significa que tenemos libertad para pecar? Claro que no. Y el apóstol Pablo fue claro y preciso cuando dijo: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No. La gracia de Dios más bien debe de llevarme a estar agradecida con el Señor y a cuidar mi vida. A cuidar mi vida. A ser una mujer piadosa. ¿Qué es una mujer piadosa? Una mujer piadosa es aquella que tiene a Dios en primer lugar. Que tiene a Dios en primer lugar. Entonces, si le falla, quiere arreglar cuentas con el Señor. Y se acerca a Él y le confiesa su pecado y su maldad. Y sigue adelante. Y sigue adelante. Y sabe perfectamente que esa gracia que Dios ha derramado sobre ella no es para que esté pecando constantemente, no. Es para cuidarse. Para cuidar. Porque la salvación que Dios nos ha dado tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla. No tenemos que vivir como se nos antoja. No. Tenemos que guardarnos para el Señor. ¿Bien? Entonces, el Señor acá nos dice entonces que Él está presto a que podamos nosotros confesar nuestros pecados y Él realmente nos va a perdonar. Y que tenemos que tener en cuenta de que no tenemos libertad para pecar, sino para siempre estar guardando nuestra vida. Nuestro Dios es santo y demanda de cada una de nosotras vidas santas, es decir, apartadas del pecado. ¿Sí? El Señor sabe que nosotros no podemos ser perfectas, no podemos, pero sí busca que estemos siempre luchando y no cediendo a la tentación, no cayendo en el pecado. ¿Sí? Y si hay cosas que realmente te hacen, pecados en los cuales estás constantemente cayendo, pídele de su gracia, ora al Señor constantemente hasta que veas que Él ha derramado y que ese pecado ya no está encadenándote, sino que ahora tienes la libertad y ya no hay más prisión con respecto a esa área específica que el Señor te ha revelado. Porque el Señor comienza a descubrir nuestro corazón y comienza a sacar todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Y nosotros tenemos que darle una respuesta. Entonces tenemos que decirle: Señor, mira, por el momento no te metas con esto. Esto es mío. Podemos responder así. Le respondemos así cuando no hacemos nada frente a algo que Él ya nos ha mostrado. Pero Dios permita que cada una de nosotras, al identificar cosas que no están bien, le podamos decir: Señor, ayúdame. Ayúdame. ¿Sabes qué? Señor, me gana la impaciencia. No soy paciente, Señor. Quiero que todo se haga rápido. De repente soy así. O Señor, ¿sabes qué? No tengo ningún reparo en mentir. Viene una situación y miento. No es algo que no puedo evitar. Miento para quedar bien con los demás o lo que fuera. Entonces la mentira me está ganando. Y así puedo ir identificando cosas que se han convertido en una prisión para mi vida. El Señor no quiere que te quedes ahí, quiere que salgas. Y Él está extendiéndote la mano para ayudarte. Y lo que tú tienes que hacer es, por la fe, tomar su mano y decirle: Señor, ayúdame. ¿Sí? No luches sola. La vida cristiana no es una lucha de uno sola. Él quiere tomar de tu mano y ayudarte a poder vencer cualquier pecado. ¿Amén? Muy bien, entonces, en medio de la tentación, en medio de haber caído en el pecado, la gracia del Señor está allí. Pero también el Señor promete equiparnos y darnos poder para hacer cualquier cosa que Él requiera de nosotros. Y acá está este hermoso pasaje que dice en 2 Corintios 9:8:
y Dios pueda hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. O sea, el Señor no me ha salvado para estar en la iglesia calentando una banca. El Señor me ha dado talentos, me ha dado dones con los cuales yo puedo edificar a mi hermano, a mi hermana, y quiere que yo los utilice. Entonces tú le puedes decir: Señor, tengo miedo, yo no sé hablar en público. Señor, tengo miedo, yo no sé cómo dirigirme, cómo enseñar. Señor, tengo miedo. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. ¿Para qué? Para que abundéis para toda buena obra. Tenemos que creerle al Señor. Si Él te ha dado ese don, es porque te quiere utilizar. Él cree más en ti de lo que tú crees en ti mismo. ¿No es verdad? Y tenemos que vencer nuestros temores para realmente ir y decir: Señor, aquí estoy. Úsame como tú deseas usarme. Haz de mí lo que tú quieres hacer. Pero quiero ser de bendición. No quiero ir a la iglesia solamente a recibir. Quiero ir a la iglesia también para dar de mí. Y de repente ahí empiezo a barrer, a arreglar, invitadas, ¿no? Van a venir mis hermanas, yo voy tempranito, arreglo todo, las sillas, todo vienen mis hermanas y ya todo está arregladito. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que Dios no va a valorar eso? Las pequeñas cosas, esas cosas que no lo ven los demás, lo ve Dios. Y Dios lo toma en cuenta. Si uno en lo poquito es fiel, imagínense. Y siempre tiene que haber un corazón dispuesto. Eso es lo único que necesitamos. Un corazón dispuesto para servirle a Él. Y depender de Él en todo, porque Él es el que capacita. Yo recuerdo cuando era una jovencita de 16 años y llegué al grupo de jóvenes de la iglesia, me convertí en una campaña de jóvenes. Hermanas, yo era tímida, yo no hablaba nada. El líder del grupo juvenil me decía: oye, hay que sacarte las palabras con cuchara aquí, no hablas nada, me decía. Hermanas, y miren lo que soy hoy. No lo he hecho yo, lo ha hecho el Señor. Y el Señor también puede hacer esa obra contigo. Solamente tú tienes que creerle y poner tu vida a disposición. Nada más, lo demás lo hace Él. Él lo hace. Él te enseña, Él te capacita, Él te ayuda, Él te da experiencias, Él te consuela para que tú puedas consolar a los demás. ¿Te dan cuenta? Él no está pidiendo que tú termines un seminario o te gradúes en una universidad y obtengas diplomados. No, hermana, Él solamente quiere un corazón que me diga: Señor, ¿sabes qué? No sé hablar, como se lo dijo Moisés, ¿no es verdad? Moisés tenía que dirigir al pueblo en el Éxodo, hermanas. Y él decía: soy un tartamudo, no hablo, Señor, ya ahí te doy a Aarón, tu hermano, tu primo, tu hermano, para que hable por ti y te ayude. O sea, el Señor nos conoce nuestros temores, y Él va a ir trabajando poquito a poquito en ellos, y Él va a ir capacitándonos, perfeccionándonos para su obra. Pero el asunto es de que tú lo entiendas, lo asimiles y le des tu vida, tu servicio, tus dones, tus talentos a Él, para que Él los use de acuerdo a sus planes y a sus propósitos, ¿no? Entonces, finalmente no solo necesitamos la gracia de Dios cuando somos tentados y cuando pecamos, necesitamos su gracia para hacer cualquier cosa que sea del agrado de Dios. Y el tercer punto es la gracia en el sufrimiento. Dice: podrías estar batallando con alguna enfermedad, dolor, crisis familiares o presiones económicas, te sientes presionado contra la
la pared, sin ninguna esperanza de alivio ni ayuda a la vista. Cualesquiera de estas circunstancias, puedes estar seguro de que tú estás en la mira de la gracia. La gracia de Dios está disponible y es suficiente para tu necesidad. Él proveerá una manera para que puedas resistir. Y vamos a tratar el tema de este aguijón en la carne de Pablo. Ustedes saben que Pablo tenía un aguijón en su carne. Y esto probablemente era un tipo de enfermedad que él sufría, que le causaba mucho dolor. Y él lo dice en la palabra, que él oró muchas veces para pedirle al Señor que lo librara de este aguijón. Y el Señor le dijo, no. Porque el Señor puede respondernos de esa manera. Nosotros le pedimos y le pedimos cierta situación y Él dice no. Y un no del Señor es no. En otras oportunidades te puede decir sí y te concede lo que le estás pidiendo. Pero hay veces en las cuales el Señor dice no. Y el Señor dice no porque Él conoce tu presente, tu pasado, tu futuro y sabe qué es lo mejor para ti. Así que no lo tomes como que al Señor no le importas. Tómalo como que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene el control de mi vida y sabe qué es lo que a mí me va a ayudar. Y de repente lo que le estoy pidiendo me va a afectar y por eso no me lo da. Y en el caso de Pablo, con respecto a su aguijón en la carne, no lo sanó. Él permitió que ese aguijón siguiera ahí con él. Fíjense allí en 2 Corintios 12:8. El Señor le responde de esta manera, porque el aguijón, el Señor lo convirtió en una bendición para la vida de Pablo. Dice, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando él recibió esta respuesta del Señor que le dijo, bástate mi gracia, entonces Pablo ya no pidió más. Porque ahí estaba la respuesta del Señor. Cuando el Señor le dice, bástate mi gracia, le está diciendo, ¿sabes qué, Pablo? Mi gracia es suficiente para que te sobrepongas a todo dolor, a todo sufrimiento. Y eso es lo mismo que nos dice a cada una de nosotras. Su gracia es suficiente en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Más bien, Él quiere que a través de esa situación nos quiere enseñar cosas. Nos quiere enseñar cosas. Quiere trabajar con nuestro carácter. Hermanas queridas, los grandes cambios que realiza Dios en una persona no es ponerlo a predicar, no es ponerlo a enseñar. ¿Saben cuál es el gran cambio que Dios produce en nuestras vidas? Nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Cómo reaccionamos frente a diferentes circunstancias de la vida? Esos son los grandes cambios y son los más difíciles de realizar, porque a veces nuestro corazón se endurece y no le permite a Dios obrar. Pero el hecho de que cuando a ti te respondan feo y tú ya no reacciones feo, sino de una manera distinta o te calles, eso es un gran paso. ¿Por qué? Porque estás dando un buen testimonio. Porque si contestas y comienzas a pelear y todo eso, ¿cómo dejas el nombre de Jesús? ¿Cómo lo dejas? ¿Vas a dar que los demás lo pisoteen? Dejas mal al Señor, siendo tú creyente. Entonces, los grandes cambios que el Señor produce en nuestra vida tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra manera de pensar, con creerle a Él, confiar en sus promesas. Esos son los grandes cambios
que definitivamente van a hacer que tu vida y la visión que tienes cambie completamente y que los demás vean una nueva persona en ti. ¿Se dan cuenta? Esos son los grandes cambios que Dios hace. Con relación también al sufrimiento, el apóstol Pedro escribió sus epístolas para fortalecer y animar a los creyentes que estaban atravesando por un intenso sufrimiento, ¿no? Él les recuerda a sus lectores que el Dios de toda gracia estaba activa, directa y personalmente involucrado en la vida de sus hijos, aun cuando estuviesen sufriendo y creyeran que Él los había olvidado, porque muchas veces nos sentimos así, ¿no es verdad? Cuando estamos en medio del dolor, de la desesperación, del peligro, pensamos que Dios nos ha abandonado y no es así. El Señor sigue estando allí con nosotros y dice 1 de Pedro 5:10, y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es decir, el Señor utiliza tus sufrimientos, mis sufrimientos, para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos. ¿Qué les parece? ¿Es duro? Sí, es duro. Pero el Señor a veces tiene que llevarnos a esos valles de sufrimiento para poder cambiarnos. Ahora, hemos visto entonces la gracia en la salvación, ¿verdad? En la santificación, en el sufrimiento. Y es bueno preguntarnos, ¿para qué necesitamos la gracia de Dios? Por su gracia y salvación nos libre de la condenación eterna. Eso es con relación a la salvación. Sabemos ya, por todo lo que hemos visto, que la gracia está en la salvación, en la santificación, en el sufrimiento. Entonces, ¿para qué nosotras necesitamos la gracia del Señor? Para todo. Para todo. Necesitamos la gracia del Señor para todo. Para todo. Entonces, la gracia del Señor es importante. Si es importante, ¿cómo podemos obtener más de la gracia de Dios? Y este pasaje en Santiago 4:6 nos lo dice. Y es muy importante, hermanas, que tú te lleves eso a casa. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los y da gracia a los. ¿Cómo tenemos mayor gracia? Siendo humildes. Hermanas, no luches sola. La vida cristiana no se vive en nuestras propias fuerzas. No se puede. Te vas a cansar, te vas a enfermar, te vas a fastidiar, vas a decir al final, no puedo, porque no vas a poder. Es bueno que nosotras podamos venir delante del Señor, humillarnos delante de Él y decirle, Señor, ¿sabes qué? Hasta este momento yo he tratado de vivir la vida cristiana por mis fuerzas, viendo que se den los cambios, ¿no? Que los cambios se den para ti, para que tú veas que soy buena, ¿no? Que te amo, que soy buena. Pero hermana, no es así. Esa no es la forma. El Señor quiere que vengas delante de Él y le digas, Señor, no puedo. Sin ti no puedo. Te necesito, ayúdame, obra en mi vida. Y diciéndole eso, le estás demostrando al Señor humildad. Porque el humilde reconoce su debilidad. El orgulloso no. El orgulloso se resiste. Y Dios lo resiste también. Ahí está, clarito. Dice, Dios resiste ¿a quiénes? Los resiste.
Dios obra en el corazón contrito y humillado. Por eso el otro pasaje dice, al corazón contrito y humillado Él no desprecia, lo recibe, porque Él ama al humilde, lo recibe y derrama sobre el humilde su gracia y su misericordia abundantemente. Siempre en este caminar hacia la meta tenemos que tener humildad y decirle al Señor cada día, ayúdame Señor, guíame Señor, guárdame Señor, socórreme Señor. Señor, no puedo con esto. Señor, estoy débil. Señor, el día me he levantado y no tengo ganas de seguir. Señor, necesito de ti. Señor, toma mi mano. Señor, levántame. Señor, ya no puedo más. Todo eso tengo que decirle. Tengo que ser sincera. No esconderme. No pretender ser alguien que no soy delante de Él, porque Él ya me conoce. Y Él está esperando un corazón sencillo, humilde de mí. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a orar a nuestro Padre. A Él le encanta que nos pongamos delante de su presencia, porque Él nos escucha y nos atiende. Señor mi Dios, gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Estamos muy agradecidas a ti por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, desde que nos salvaste, Señor. Gracias porque derramaste tu gracia salvadora sobre cada una de nosotras y te miramos a ti y no pudimos resistirnos a tu amor y nos entregamos a ti totalmente, Señor. Y estamos en este caminar diario, Señor, deseando de todo nuestro corazón poder agradarte en todas las cosas. Y encontramos esa lucha en nuestro interior, esas fuerzas que se van debilitando, Señor. Esas veces en que sentimos que no podemos más, que hay mucho sufrimiento a nuestro alrededor y a veces pensamos que estás lejos y somos incapaces de percibir tu presencia. En esos momentos de sufrimiento es cuando más cerca de nosotras estás, Señor. Perdónanos. Perdónanos por pretender vivir la vida cristiana, Señor, en nuestras fuerzas. Ayúdanos para poder caminar contigo cada día, para ser sinceras contigo, Señor. Y veas, cuando nos mires, Señor, veas en nosotros un corazón sencillo, humilde, que reconoce sus debilidades, que reconoce sus luchas y que se pone en tus manos para que tú obres, Señor. Sé propicio a la necesidad de cada una de mis hermanas aquí presentes. Tú las conoces, Señor, y sabes lo que cada uno está pasando. Tú sabes, Señor, la lucha que cada una de ellas tiene. Y te ruego, Padre, que tú derrames de tu gracia en sus vidas. Ayúdanos a caminar en obediencia a ti. Y que cada día, Señor, te amemos más. Confiemos más en ti, Señor. Y no nos desesperemos ni aflijamos, porque tú siempre estás con nosotras, Señor. Queremos también en esta noche pedirte por nuestros hijos. Rogarte, Señor, que esa gracia esté con nosotras para tratar con ellos. No es fácil, Padre. A veces el carácter nos gana y no sabemos dar un buen testimonio. Pero ayúdanos, Señor, para ser piadosa. Que tú seas, Señor, lo primero en nuestra vida y que lo vean nuestros hijos. Y por nuestro testimonio ellos te busquen, Señor. Ellos vuelvan a ti, a tu redil y puedan gozar, Señor, de tu presencia, de tu cuidado, de tu protección, de tu provisión, Señor. Glorifícate, Señor, de aquellos que están en ti. Señor, glorifícate también, para que sigan cada día más y más a tu lado. Te amen cada día más y más, Señor. Te adoramos, Padre. Dejamos a nuestros hijos en tus preciosas manos. Ese es el lugar más seguro.
ser un alma seguro para ellos. Y seguiremos orando por ellos cada día. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo que nos das. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús.